Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como ya sabéis, vamos a empezar la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues vamos a intentar hacer un poquito de revisión de qué fue todo aquello de la Segunda Guerra Mundial. Para llevar un orden, más o menos, y que os pueda servir mejor de ayuda, ahora mismo estoy con el libro, en concreto con el tema 7, y vamos a ir siguiendo un poquito los puntos pues para poder analizar esto un poco mejor y, como digo, que os sirva vuestro libro de guía y que, bueno, pues os liéis lo menos posible. Ahora mismo estoy en el punto 1 del libro y es donde nos habla de las causas y el detonante de la guerra. Como ya sabéis, yo siempre, tanto cuando hemos abordado la Primera Guerra Mundial o cualquier otro acontecimiento histórico, siempre le doy más importancia al cómo hemos llegado a eso, ¿vale? Y qué consecuencias ha tenido eso. Por lo tanto, aquí pues vamos a trabajar en esa línea un poquito. Por lo tanto, pues bueno, ¿cuáles son los orígenes de la Primera Guerra Mundial? Pues bueno, ya sabemos que cómo había sido el Estado, cómo estaba Europa. Europa había quedado devastada después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se había consolidado como el líder mundial de la economía. Estados Unidos ayudó a Europa a recuperarse de esa Primera Guerra Mundial, pero el crack del 29 truncó todos esos planes e hizo pues, que la economía americana entrara en una gravísima recesión, conocida como la Gran Depresión de los años 30, y en consecuencia pues, le salpicase a una Europa que aún no estaba totalmente reconstruida y dejó de recibir esas ayudas por parte de Estados Unidos. Todo esto hizo pues que en Europa la situación pues fuese bastante caótica. Tan caótica fue que, o empezaba a ser, que ya un poquito antes de todo esto, es donde tenemos la aparición de los primeros totalitarismos, el ascenso de los totalitarismos, que ya hemos visto anteriormente, y cómo llegan en Europa a establecerse estas fuerzas totalitarias y radicales. Recordamos los totalitarismos, tenemos al comunismo, que ya en 1917, tras la Revolución Rusa, se había asentado en Rusia propiamente. Y tenemos el fascismo en Italia, que con Mussolini ya en los años 20 surge un movimiento muy fuerte y hace que se asiente en el poder ese movimiento fascista. Sin duda, el determinante o el más estruendoso de estos sistemas totalitarios, y desde luego, si no el más estruendoso, porque cualquiera de los tres por defecto lo son, el que más consecuencias tuvo en su aplicación, al menos de una manera inminente, porque bueno, luego el comunismo estuvo 70 años en la Unión Soviética con todo lo que ello supuso, pero fue sin duda el nazismo de Adolf Hitler. Hitler, que intentó ya en los años 20, mediante el Punch de Múnich, fracasado el golpe de la cervecería, llegar al poder. Finalmente lo consigue en las elecciones democráticas de 1932. La situación en Alemania era caótica, la gente estaba cansada de las democracias tradicionales, la República de Weimar había fracasado por todas partes, por lo tanto fue ahí su caldo de cultivo donde él pudo entrar a formar gobierno. Y poquito a poco pues se fue quitando a los unos y a los otros de encima y quedándose con un poder totalmente autoritario, totalitarista y dictatorial, e imponiendo las bases, como ya conocéis vosotros, del nazismo. Pues una vez que Hitler estaba en el poder, Hitler tenía mucho odio, tenía mucho rencor, tenía sobre todo la necesidad de, bueno, pues afianzar su posición. Por lo tanto, esto hizo pues que empezara a ocupar regiones en Europa y que bueno, pues Europa pues le consintiera o le diera ciertas concesiones, ¿no? Como fue por ejemplo el caso del Sarre
o luego posteriormente la anexión de los Sudetes, el Anschluss conocido, que es la zona limítrofe con Austria, la invasión de Austria, se quiso quedar con una parte de Checoslovaquia y finalmente se quedó con toda Checoslovaquia. En fin, una serie de concesiones que cada vez fueron empoderándolo y afianzándolo más en el poder. Pero el poder que Hitler quería, o el afán que Hitler tenía, era seguir conquistando, ¿no? Y uno de sus objetivos era Polonia. Hitler quería conquistar Polonia porque estaba de camino hacia la Unión Soviética, que era otro también de sus objetivos. Los polacos no tenían una fuerza como para hacerle frente al ejército de Hitler, pero sí tenían unos grandes aliados, que era Francia. Francia le dice a Polonia que estén tranquilos, que no va a pasar nada y que si Hitler va, pues allá estarán ellos pues, para defenderlos. Y así fue como en 1939, en septiembre de 1939, las tropas nazis invaden Polonia. Y claro, ahí tuvieron de frente a los franceses. Esto fue el detonante final después de toda esta escalada de tensión, después de todos estos territorios que se había ido anexionando, como ya digo, el Anschluss, Austria, Checoslovaquia, en la región del Sarre, etcétera, etcétera. Pero con Polonia ya fue la gota que colmó el vaso y los franceses dijeron hasta aquí. Esto obviamente, sí, Alemania le declara la guerra a Polonia, pero implícitamente lleva que le declara la guerra a Francia. Y así sucesivamente, finalmente Francia le declara también la guerra a Alemania y poquito a poco, y ahí ese es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, así, de esta forma, y aquí lo tenéis muy bien reflejado entre las páginas 174 y 175, ¿no? Es como iniciamos esta Segunda Guerra Mundial. Siguiendo con el orden de cosas, pues aquí ya nos centraríamos en lo que es lo que es la guerra en sí, ¿no? En el punto 2 estaríamos hablando de la ofensiva del eje. Cuando hablamos de los países del eje nos referimos a Alemania, a su aliada, a Italia, y a Japón, que era aliado de Italia y de Alemania. Japón había invadido Manchuria, una región que está en China. Por lo tanto, se había convertido junto con Italia y Alemania en esos tres países que conformaban el eje. Por lo tanto, cuando nos referimos a países del eje, son Alemania, Italia y Japón. Los países aliados, ¿vale? Los países que van a luchar contra Hitler, pues van a ser Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿vale? Como vemos, bueno, pues aquí en la página 176 y 177, pues tenemos un poco cómo va a ser esa guerra de relámpago que van a lanzar los nazis, y se van a hacer con el control de la situación. Todo esto va a durar en torno hasta 1941. A partir de 1941 y concretamente de 1942, la situación va a cambiar. Se cambian las tornas y a partir de 1942, estoy ahora mismo en el punto 3, en la página 180, pues tenemos como que tres batallas decisivas que van a cambiar el orden de las cosas. Y es decir, van a ser que los aliados empiecen a tomar posiciones muy ventajosas frente a los países del eje, perdón. Me refiero a Alemania, a Italia y a Japón. Estas grandes batallas pues van a ser la batalla de Midway en el Pacífico, que van a librar los Estados Unidos contra las tropas japonesas. La batalla del Alamein, ¿vale? Con el general Rommel en el norte de África, que la van a perder los nazis. Y la batalla de Stalingrado, donde el ejército rojo de Stalin le va a hacer frente a las tropas nazis y van a conseguir esa victoria y por lo tanto impedir el paso de las tropas nazis más allá de Stalingrado y del río Volga hacia el resto de la Unión Soviética. Poco a poco pues se van perdiendo posesiones. Italia
es invadida por el sur, por las tropas aliadas, y finalmente en el año 43 pues, se va a deponer a Mussolini y por lo tanto el fascismo va a acabar en Italia. Estamos hablando ya que le están dando muchos palos a esos países del eje, pero bueno, ellos pues van a seguir resistiendo, ¿no? Poco a poco, en la batalla de Guadalcanal, también en el Pacífico, el ataque por parte de los japoneses a los americanos de la base de Pearl Harbor en las islas Hawái. Y por último, pues bueno, ya nos encontramos ya en el año 1944, que estamos hablando ya de casi el final de la guerra. Y en este final de guerra, pues vamos a ver el histórico desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Normandía es una región en la fachada atlántica de Francia, y ahí van a ser donde se van a producir el desembarco de las tropas norteamericanas, que van a suponer la liberación de Francia. Os recordamos que toda Europa había quedado bajo el yugo del nazismo, ¿vale? Si Alemania está en el centro de Europa, ahí se había expandido, ¿vale? Tanto al este como hacia el oeste, y había conquistado y se había anexionado la gran mayoría de los territorios europeos, entre ellos Francia, excepto el sur de Francia, que es conocida como la Francia de Vichy, con el mariscal Pétain, pero el cual también obedecía órdenes de una forma u otra por parte de Hitler. Por lo tanto, excepto España, ¿vale?, que no fue invadida, porque el encuentro que mantuvo Franco con Hitler no llegó a buen puerto y no fue invadida por los nazis. Toda la totalidad del continente europeo fue invadida por los nazis. El Reino Unido lo bombardearon, lo hastiaron, lo tuvieron en estado de sitio durante mucho tiempo, pero no pudieron hacerse con las islas británicas por parte de los nazis. El desembarco de Normandía supuso un ataque directo al corazón, y a partir de ahí pues fue haciendo la liberación de Francia en 1944. Los diversos contraataques, el más conocido, uno de los últimos que los nazis hicieron fue la batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, pero también fracasaron. Ya nos adentramos en 1945 y bueno, pues cada vez el cerco era mayor hacia Hitler. Por la parte oriental tenía las tropas soviéticas que habían conquistado ya la zona de Polonia y demás, y habían llegado ya a lo que es Alemania. Y por la parte occidental, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos estaban comiéndole el terreno. De manera que poquito a poco a Hitler lo fueron cercando cada vez más y más y más y más, hasta que quedó nada más que lo que era la ciudad de Berlín bajo el poder de los nazis. Esto fue así hasta que el 30 de abril de 1945 eliminan a Hitler, y finalmente pues las tropas nazis se rinden el 9 de mayo de 1945. Por lo tanto, la guerra había terminado en Europa. Y digo en Europa, en el continente europeo, porque tendríamos que esperar hasta agosto de 1945, que va a ser entre el 6 y el 9 de agosto, cuando Estados Unidos va a bombardear Japón. Las dos famosas bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Esto hizo que finalmente el ejército japonés se rindiera y acabara la guerra. Una vez que la guerra había acabado, ¿vale? Tenemos que... aquí hay un punto intermedio, es el punto 4, como veréis, que es el Holocausto. El Holocausto, ya sabéis, que fue toda la eliminación de la comunidad judía por parte judía y comunidades minoritarias o etnias minoritarias que había en Europa por parte de las tropas nazis, ¿no? Ya sabéis, el exterminio y demás. Todo empezó pues poco a poco, hasta que finalmente los campos, que en un principio eran campos de trabajo, después campos de concentración, finalmente se convierten en campos de exterminio, es decir, para eliminar literalmente a estas minorías, y muy en concreto a la comunidad judía, que era la mayor fijación que el señor Hitler pues tenía, ¿no? Todo esto se hizo, como ya sabéis, a espaldas de la comunidad internacional, y cuando todo se descubrió, pues realmente el mundo entero nos dimos cuenta de que había sido ese horror nazi, el horror de los campos de concentración, que tanta literatura y tantas películas y todos conocemos perfectamente, ¿vale? Y que es bueno conocerlo para que nunca más vuelva a ocurrir.
Como digo, en el punto 5 ya nos adentramos a lo que es la organización de la paz. ¿Y cómo se va a organizar la paz? Pues la paz se va a organizar con distintas conferencias. Vamos a tener en primer lugar la de Yalta, que va a ser unos meses antes incluso del armisticio, me refiero de cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y la conferencia de Potsdam. En estas reuniones que mantienen pues, personajes como Stalin, Roosevelt, Churchill, todos representantes de todos los países, de los aliados, pues intenta ver un poco cuál va a ser el horizonte final de la guerra y el resultado y cómo va a quedar el mundo, ¿vale? A organizar un poquito el mundo. Automáticamente aquí tenemos que decir una cosa. La Unión Soviética había sido país aliado de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, porque también tenía un objetivo común con ellos que era eliminar a Hitler. Una vez que Hitler está eliminado, se ven automáticamente que van a ser bloques o países antagonistas. Nada que ver el comunismo ruso con el capitalismo occidental. Por lo tanto, se van a evidenciar los choques y las discrepancias van a ser manifiestas desde el minuto cero, ¿vale? De que se van a poner en marcha estas reuniones. Aún así, se llega al acuerdo de crear una nueva organización, que va a ser en este caso la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Esto se hace en la Conferencia de San Francisco, que también se celebra en 1945, y que va a, digamos, a eliminar a la fracasada Sociedad de Naciones que se había creado y que poco había servido. La ONU nace con el fin de salvaguardar el orden mundial, la paz y demás, y que no vuelva a ocurrir ninguna tragedia ni ninguna gran guerra como esta que acababa de terminar. Las consecuencias de la guerra, y estoy ya en el punto 6, en la página 186, pues lógicamente hablamos de millones, lo peor, siempre, como siempre en estos casos, la pérdida de vidas humanas. Eh, una, la población pues decreció lógicamente, hubo muchísimas muertes, también se vio muy resentida porque hubo la mayoría de muertos pues fueron hombres que habían ido al frente, hombres jóvenes, y por tanto había, digamos, la natalidad pues bajó. Todo esto afortunadamente pues se fue remontando, igual que la economía, la sociedad y demás. Pero, bueno, las consecuencias económicas pues, fueron desastrosas, como os podéis imaginar, aunque sí que es verdad que hubo una muy pronta recuperación, especialmente de Alemania, lo que se va a conocer después como el milagro alemán. En muy poco tiempo Alemania se recompuso. ¿Pero qué Alemania? Porque no nos olvidemos de cómo quedó el mundo quedó fragmentado, ¿vale? El mundo quedó fragmentado y una parte del mundo quedó bajo la órbita capitalista, ¿vale? Liderada por Estados Unidos, y otra parte del mundo quedó liderada por la órbita comunista, liderada por la Unión Soviética. Y en el caso de Europa fue muy patente. La Europa occidental estuvo bajo esa órbita capitalista y la Europa oriental bajo el yugo o esa órbita comunista, ¿vale? Países como Polonia, como Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, ¿vale? Todos esos conformaron el bloque comunista europeo frente a la Europa capitalista y democrática, como fue el caso del Reino Unido, Francia, Dinamarca, Suecia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto también afectó a la economía. Es lo que Winston Churchill dijo, el famoso telón de acero, ¿no? Un telón de acero, no había ningún telón, obviamente era una cosa metafórica, donde dividía Europa, ¿no? De una forma distinta de pensar, de vida, de economía y demás. Y así estuvo Europa dividida hasta el año 1989, que finalmente cae el muro de Berlín, lo que se va a conocer como el mundo de los bloques. Quizá esa fue una de las grandes consecuencias. Y por supuesto también tenemos que hablar de los efectos morales que la Segunda Guerra Mundial tuvo consigo. Como he dicho antes, no se tenía constancia
de ese horror que los nazis estaban haciendo, esas matanzas, esas auténticas barbaridades que se estaban cometiendo en Europa. Y fue precisamente los países aliados, cuando poquito a poco iban quitándole el poder a Hitler de esos territorios, iban encontrándose esos campos de concentración o esos campos de exterminio, y ahí donde se veía el gran horror. Cuando entraban a uno de estos campos veían a gente que aparentemente estaba muerta, pero no lo estaba, estaba totalmente desnutrida en los huesos, y contando pues el horror elevado a la enésima potencia. Todo esto supuso unos efectos morales, ¿no? La gente se planteó de cómo el hombre, cómo el ser humano había llegado a ser capaz de hacer esas cosas tan horribles y tan deplorables, y cómo era posible. Hubo mucho cargo de conciencia, hubo gente que lo pasó muy mal a nivel psicológico, de ver lo que había visto, ¿no? Y de preguntarse a sí mismo cómo el hombre había sido capaz de hacer ese tipo de cosas tan despiadadas entre humanos, porque somos humanos y somos personas, y es lo que todos deberíamos de respetar. Bueno, chicos, más o menos y de una forma muy superficial, esto sería pues el tema de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente esto da para mucho, daría para muchas clases, daría para muchas conversaciones, y daría pues para estar una vida entera hablando, si hace falta, de la Segunda Guerra Mundial, porque son muchos los detalles que tiene. He intentado concentrarlo aquí en estos 20 minutos de vídeo. Yo sé que es una cosa un poco complicada, pero bueno, espero que os sirva de algo. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo.